Bueno, jóvenes, la presentación la acabo de subir para las personas que solicitaron disponerlas durante el transcurso de la clase. Eh, ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, bien, profe, profe. se escucha Sí, bien. profe, súper. Ya. Primero que nada, mi nombre es Giovanna Cáceres, yo soy médico veterinario y durante este semestre voy a impartir el curso de epidemiología veterinaria. Consultas, dudas en las clases, ustedes me las pueden ir realizando si gustan al final o me pueden ir interrumpiendo durante la presentación de la clase. Pero lo primero que vamos a hacer mientras ustedes descargan la presentación de hoy, les voy a compartir pantalla del programa de clases de la asignatura. Ya, esta es una asignatura que tiene 3 créditos. Todos los días martes a esta misma hora nos vamos a juntar. La asignatura se va a dictar online por la contingencia actual que está viviendo el país y los diferentes temáticas que vamos a abordar durante el curso van a estar enlazadas principalmente en 3 ítems, que son la introducción de la epidemiología y conceptos sobre la causalidad de las enfermedades. Un segundo ítem que va a abordar todas las metodologías epidemiológicas, los estudios descriptivos, observacionales, prospectivos, los análisis de corte, casos y controles. Vamos a ver en este ítem. Y finalmente, un ítem de epidemiología y gestión sanitaria que tiene relación con la vigilancia principal epidemiológica que se realiza a cada una de las patologías, principalmente de tipo animal, las fuentes de información donde nosotros constantemente podemos tener información de las patologías a nivel mundial y nacional que están afectando a las poblaciones de animales. Y en cada uno de acá se van a encontrar la bibliografía. Igualmente yo todas las semanas les voy a ir incorporando paper que va a ser ayuda complementaria a, a la sección que estamos revisando. Y acá tenemos recursos bioinformáticos que tienen que ver con páginas del MinSal, de la OIE, de la FAO, de la Organización Mundial de Salud, del SAC, en donde son temáticas que están constantemente publicando en cuanto a patologías, a vigilancia de patologías y a ordenanzas frente a algunas patologías que son de notificación obligatoria en medicina veterinaria. Las pruebas, la primera prueba que se va a realizar va a corresponder a la 6ª semana de clases. Una segunda prueba va a corresponder la 13ª semana de clases. En el intertanto, la semana del 17 de marzo, para todas las facultades, hay una pausa académica. Y la última prueba de cátedra va a ser la sesión número 17 de clase. Y en el intertanto de toda de las 18 semanas de clase que contempla el programa, se van a estar enviando ejercicios o trabajos. Estos trabajos pueden ser grupal o individual. ¿Dudas, consultas hasta ahora?
Las clases van a ser grabadas y luego, una vez terminada la clase, se va a compartir el link de la clase. ¿Consultas? Profe, ¿este ramo tiene exhibición? Exhibición. A mí todavía no me lo han comentado, pero habitualmente tiene exhibición de parte de ustedes. Tendría que preguntar a Oscar, pero yo creo que sí, si tienen una buena calificación, yo creo que sí, ¿ya? Es lo normal y es lo obvio que uno, si no sacaron ninguna nota inferior a 4 y el, el promedio es superior a lo que está establecido en el reglamento, de mi parte se van a eximir. Ujú. Súper. Es que claro, la mayoría de los ramos tienen exhibición desde 5.5, me parece. Pero hay Ya. algunos ramos que no, que es sí o sí con examen. Ya, mira, eso lo tendría que consultar a Oscar y yo les comunico vía correo o el próximo miércoles, el próximo martes cuando tengamos nuevamente la clase. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Pudieron descargar la presentación del día de hoy? Yo sí, profe, no tuve ningún problema. Ya, vamos a comenzar. Yo voy a cortar mi cámara porque algunas veces coloca muy lento el internet, ¿ya? Y si ustedes tienen dudas o consultas o voy muy rápido, me indican. Igualmente, si ustedes quieren designar a algún representante, queda a disposición de todos ustedes, ¿ya? Ya, bueno, en esta primera clase nos corresponde hablar de temas relacionados con los conceptos de salud, de epidemiología, de enfermedad, también revisar los grandes hitos de la epidemiología a lo largo de la historia, las contribuciones que realizaron diferentes personajes importantes y que hasta ahora muchos de los descubrimientos que ellos efectuaron se están y se continúan utilizando. Y también vamos a ver algunas aplicaciones que realiza la epidemiología en las ciencias médicos veterinarias. Entonces, para empezar la clase de hoy día, bueno, a lo largo de la historia, los animales han desempeñado un papel súper fundamental en el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, han sido fuente de alimento, principalmente aportando la proteína animal. También han sido animales de compañía, no tan solo perros y gatos. Ahora tenemos una variedad significativa de otras especies que son parte de los animales de compañía. También han sido utilizados como fuerza de trabajo en actividades agrícolas principalmente. Han apoyado en situaciones de desastre, tsunamis, terremotos, principalmente para poder encontrar a personas desaparecidas. También han sido utilizados, pero en años, en la antigüedad principalmente, en procesos de guerra y conquista, en donde muchos ejércitos tenían un pelotón de caballería. La globalización
de este mundo ha traído consigo una creciente demanda de productos y servicios de origen pecuario. Por lo tanto, hay un mayor intercambio de estos recursos y hay una mayor movilización de personas de un país a otro. En consecuencia, los animales y los productos son cada vez de mayor interés para las distintas sociedades, ya sea por el uso que les aporta la producción y el consumo. Y estos bienes son necesarios y plantean la necesidad de otro enfoque a partir de las ciencias veterinarias. Por lo tanto, estos nuevos desafíos nosotros los podemos englobar principalmente en la protección a la población humana de enfermedades y peligros a través de la contaminación de los alimentos, principalmente, por ejemplo, en la producción de salmónidos, que el filete tenga una concentración adecuada de antibióticos y que no supere los umbrales que son necesarios para el consumo humano, ya que producto de muchas enfermedades infectocontagiosas que afectan la producción acuícola, eh, hay un mayor uso de antibióticos, principalmente de antibióticos para tratar Pichirrickettsia salmoni. Y también en el caso de la leche, siempre hay recuentos de aerobios mesófilos y de otro tipo de patógenos, principalmente Listeria. También hay que mejorar la salud animal para aumentar tanto la productividad, la producción y la competitividad en el sector pecuario, principalmente mejoramiento genético. El mejoramiento genético uno puede seleccionar poblaciones o familias que sean, por ejemplo, resistentes a enfermedades o sean resistentes al medio ambiente en donde yo estoy generando la producción. También es importante promover y facilitar las exportaciones e importación de animales, así como productos pecuarios que obtengan una alta calidad sanitaria, y hay que considerar toda la variedad de orígenes y destinos. No es lo mismo exportar a Asia que exportar a Europa. En el caso, por ejemplo, de los costillares de porcino, de chancho que se exportan a Asia, ellos los solicitan sin hueso, en comparación con otros mercados más europeos que solicitan este tipo de producto prácticamente completo, con hueso. Y también en el caso cuando uno realiza investigación y esta investigación involucra la presencia de animales, uno tiene que eh, mantener el bienestar de los animales que están sujetos a este periodo de investigación. Y las disciplinas que ustedes han cursado hasta el momento, como microbiología, infectología, fisiología, nutrición, si bien son esenciales para abordar diferentes temáticas de las ciencias veterinarias, pero en su independiente cada una no aporta las herramientas necesarias para enfrentar estos retos que actualmente se le solicitan a las ciencias veterinarias. Y por lo tanto, tal como ha ocurrido en otros países con un mayor desarrollo de la sanidad animal, se han apuntado las directrices de que la epidemiología sea la ciencia que pueda colaborar y a la vez enriquecer todos estos retos que está actualmente generando la globalización y el mundo. La epidemiología comenzó en la década de los 70 y además hay que tener, hay que tener en cuenta que actualmente la sociedad ha cambiado radicalmente en el cómo se relaciona con los animales. La sociedad es más informada y por lo tanto tiene distintas demandas que son muy diferentes a las que se presentaban hasta hace 20 años o un par de décadas atrás.
y es necesario ir modificando cada uno de estos elementos para poder lograr los retos y cumplir con las expectativas que la sociedad solicita de las ciencias veterinarias. El curso de epidemiología, y este es el curso de epidemiología veterinaria, por lo tanto es esencial definir lo que qué significa epidemiología. Epidemiología, epi es sobre, demio, población, logía es el estudio. En un lenguaje más cotidiano, uno podría indicar que es el estudio de las enfermedades en la población. La epidemiología se puede definir entonces como la forma de pensar que estudia los patrones de salud y enfermedad en cuanto a la frecuencia, distribución y los factores que determinan la ocurrencia. La frecuencia, cada cuánto tiempo se presenta, dónde la distribución, dónde se presenta el origen geográfico y los factores que determinan si la presentación es porque está asociada a periodos de escasez hídrica o por deforestación o por la introducción de otras materias primas, pero la epidemiología nos facilita la toma de decisiones principalmente para prevenir y controlar las distintas enfermedades que presentan los animales. Y también contribuye al bienestar del ser humano. La epidemiología moderna, porque la epidemiología nació desde las culturas primitivas, pero la moderna se ha focalizado porque tiene una concepción más holística, ya que no tan solo involucra disciplinas relacionadas con las ciencias médicas de la veterinaria, sino también involucra la estadística, ecología, para conocer la distribución de patrones ecológicos, la informática, técnicas como biología molecular, genética, que van a ser útil para el diagnóstico de enfermedades, también herramientas que nos permitan conocer el análisis de riesgo frente a distintas situaciones, y un sistema de georreferenciación geográfica para identificar los diferentes focos, brotes o dónde se están presentando las enfermedades. Y esta concepción holística hace que la epidemiología sea una disciplina fundamentalmente cuantitativa y que se basa esencialmente en el método científico. Por lo tanto, es sumamente riguroso en observar el problema, en el planteamiento de preguntas, en la hipótesis hacia el problema que se está observando, posteriormente en su desarrollo experimental y luego en la interpretación de los resultados que se presentan. Si voy muy rápido, me avisan. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya. Entonces, vamos a ver algunas de las aplicaciones de epidemiología en las ciencias veterinarias. Son bastante amplio el abanico de aplicaciones y de funciones de la epidemiología veterinaria. Determinar el origen de una enfermedad cuando la causa es conocida. Por ejemplo, en este sería un ejemplo, conocer el brote, conocer la distribución de ese brote, qué población se está siendo afectada, si son los mayores de edad, son la población infantil o son solamente hembras, o si determinar el origen, si la causa es desconocida o poco conocida. Uno tendría que realizar una investigación epidemiológica. No sé si ustedes han escuchado hablar hace un mes, unos 15 días aproximadamente, que a diferentes clínicas veterinarias de acá
del país en general, empezaron a reportar casos en gatos cachorro, que presentaban como sintomatología debilidad muscular y hiperlordosis, entre otros sintomatologías. Y estos gatos cachorros eh, tenía como factor en común el consumo de alimentos de ciertas marcas comerciales que se venden actualmente acá. Tras esto, se fueron multiplicando los casos y los videos subidos por muchos colegas veterinarios y actualmente esta investigación está a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. Hasta ahora lo que se ha concluido es que de las 3 marcas comerciales, todas se proveían de materias primas en el mismo lugar. Por lo tanto, si bien todavía no está establecida cuál es la causa, cuál es el origen, cuál es el agente infeccioso, hasta ahora se llegó a que hay una contaminación, puede ser de toxina, de dioxina, en las materias primas que ha provocado eh, estos casos en varios gatos, cachorros e incluso en algunos la muerte. También la epidemiología nos sirve para medir la frecuencia en cuanto a las tasas de mortalidad, morbilidad, letalidad. Determinar los efectos epidemiológicos y económicos de una enfermedad. Esto tiene que ver con los impactos directos, con los impactos indirectos y la rentabilidad de las medidas a tomar. Por ejemplo, en casos donde se presenta un brote de la anemia infecciosa del salmón. Los impactos directos son las pérdidas que se producen debido a esta enfermedad. Principalmente son los diferentes lotes de peces que mueren producto de esta enfermedad. Los impactos indirectos son cierres de mercados económicos donde se exporta, una menor cantidad de personas que va a poder trabajar en el rubro agrícola por una menor disminución de los recursos porque no se pudo vender toda la producción acuícola por la enfermedad. También identificar los factores de riesgo asociados a una enfermedad. Acá es importante describir al agente etiológico, a los hospederos, si hay hospederos intermediarios, si hay vectores tanto mecánicos o biológicos, y también el medio ambiente donde se están presentando estos casos, porque puede que el medio ambiente sea preponderante en la presentación de estas enfermedades. Analizar los efectos de las medidas de intervención, por ejemplo, vacunas, fármacos. Más que nada esto tiene relación con la efectividad, la seguridad, en qué población puedo aplicar, por ejemplo, una vacuna y si esta vacuna va a ser segura para la población de vacas lactantes, vacas preñadas o para la población infantil. Eso más que nada, el análisis económico frente a cada producto, si es más rentable en un plantel la aplicación de fármacos, pero esos fármacos debemos pensar que tienen que tener un tiempo de resguardo si van a llegar estos productos a consumo humano. Evaluar los diferentes escenarios de intervención de una enfermedad a nivel epidemiológico, económico y social. Esto tiene que ver con determinar las medidas de intervención frente a un evento importante, alguna enfermedad, desarrollar modelos de simulación donde involucrar diferentes variables y diferentes escenarios para establecer las medidas más adecuadas a desarrollar. Y también realizar un análisis de riesgo y establecer todos los pros y los contras. Finalmente, la gerencia y la administración de programas de salud animal
relacionado con el monitoreo y la vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades, diseñar proyectos o planes de manejo para distintas enfermedades como la tuberculosis, la brucelosis, en algunas regiones de acá de Chile donde es más prevalente. Por lo tanto, pero para cada una de estas aplicaciones hay una cantidad importante de metodologías y estrategias que nos permiten resolver estos problemas, pero es necesario saber que la epidemiología veterinaria se vincula con otras áreas. Es más multidisciplinar en comparación a otros, como a patología, como a fisiología. Y con las áreas que se vincula son las ciencias veterinarias, principalmente para el diagnóstico de enfermedades, a través de histopatología, microbiología, la clínica, genética, también con las bioestadísticas para desarrollar, para la creación de bases de datos, incorporar las metodologías que se utilizan en estadística, a la epidemiología también a través de la informática, desarrollar sistemas computacionales que me permitan realizar diferentes estudios de simulación. La parte económica tiene relación con la determinación de los costos de las enfermedades y los costos frente a las diferentes alternativas para resolver las enfermedades. Mientras que las ciencias sociales, apoyadas principalmente por la sociología, la antropología y la psicología, ayudan a resolver los problemas y ver la percepción que tiene la sociedad sobre un determinado problema o una determinada enfermedad. Como nosotros podemos ver al inicio, por ejemplo, de esta pandemia, las personas tenían otra actitud, una actitud de más de resguardo, de quedarse en la casa, de no exponerse, pero en la medida que ha transcurrido prácticamente un año, esto se va complejizando mucho más porque la gente ya ve que estas medidas no son las adecuadas o no han funcionado y por lo tanto ya no ven a la enfermedad como un riesgo, sino que y además que hay un importante efecto económico que afecta a muchos de los ciudadanos y por lo tanto no se pueden quedar solamente en eso y cambia en definitiva la percepción con que pueden estar mirando una enfermedad. Y si ustedes, por ejemplo, trabajan o van a trabajar en clínica de menores, mayores, con animales silvestres, en distintas organizaciones de producción, van a utilizar siempre la epidemiología. También para, si llegan a ser vendedores de insumos o productos farmacológicos, van a ir utilizando distintos elementos de la epidemiología que les van a ayudar y les van a colaborar en el desarrollo de sus futuros puestos laborales. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, profe. Ya. Ahora vamos a comenzar hablando de los hitos de la historia de la epidemiología. Principalmente, este es un paper del año 2017 en donde fue encontrada una garrapata del tipo duro, una garrapata dura, de una especie dura, y esta fue encontrada en las plumas de un tiranosaurio, y esta fue encontrada en una pieza de ámbar en la ciudad de Birmania. Por lo tanto, los agentes etiológicos causantes de enfermedades han existido desde la época de los dinosaurios.
Y el hallazgo que realizaron estos investigadores nos da la información de que ya en ese periodo hay una interacción de artrópodos con vertebrados que era poco conocida, y también nos habla de la posible transmisión de enfermedades durante ese periodo. E incluso se ha encontrado material purulento en piezas de fósiles de dinosaurios que están relacionadas con osteomielitis en este tipo de especies. Y a lo largo de la historia, tanto la medicina humana como la veterinaria han realizado grandes esfuerzos para mantener la salud, recobrarla, y para ello han pasado por diferentes sistemas. El primer sistema es el sistema mágico religioso, ¿ya? En donde acá la enfermedad se percibe como un fenómeno natural, pero derivado de fuerzas sobrenaturales y misteriosas. Principalmente está dado por un castigo de los dioses por un determinado comportamiento humano. Esta interpretación mágica lleva implícita una connotación religiosa, e incluso en grandes conglomerados humanos de Latinoamérica, esto aún persiste. Está principalmente alentado por santeros, magos, pitonizos. Acá el mago los elementos que utiliza el mago son elementos impregnados por un concepto muy, muy religioso, y acá los magos dicen ser en este sistema mágico que son los médicos, pero son intermediarios de aquellas fuerzas sobrenaturales que fueron escogidos o que fueron enviados. Esto es lo que se conoce como chamanes, brujos. El segundo sistema es el sistema empírico. Este sistema empírico es tan antiguo como el mágico, pero es de una época mucho más desarrollada y avanzada en la sociedad, y se basa en la ejecución de procedimientos que la experiencia práctica ha demostrado ser útiles y beneficiosos frente a una determinada enfermedad. Por ejemplo, el uso de hierbas medicinales, el azúcar, la miel en la curación de diferentes heridas. Y el tercer sistema es el sistema científico, es el superior que los dos que acabo de mencionar. Acá no ve la enfermedad desde un punto de vista metafísico a partir de la experiencia, sino que trata de entender todo el proceso epidemiológico que hay detrás de la enfermedad, trata de obtener un buen nivel de precisión para poder identificar todos aquellos factores que están involucrados, y utiliza principalmente el método científico para poder resolver cada una de estas problemáticas. Se caracteriza por ser metódico, ya que recurre a una serie de técnicas e instrumentos, y es sistemático, ya que los datos y los hechos se presentan de manera clasificada, ordenada, y son características del método científico. Si nosotros examinamos las raíces de la epidemiología y nos remontamos a las civilizaciones antiguas, más primitivas, prácticamente la totalidad de estas, independientes del periodo histórico que les correspondió vivir, la causa de enfermedad siempre fueron asociadas a divinidades que entraban en conflicto entre ellas, o frente a formas de vida o actitudes, y por lo tanto castigaban al hombre con peste a sus animales, o pestes a las distintas cosechas que realizaban ellos. Así, en la antigüedad, uno de los representantes de la medicina fue Hipócrates, y él ha sido considerado el padre de la medicina científica por afirmaciones que indicó en su tiempo
que para conocer la enfermedad es necesario estudiar al hombre en su estado normal y en relación con el medio en el que vive e investigar al mismo tiempo las causas que producen la perturbación de este equilibrio entre el hombre y el medio. También bajo Hipócrates nació la escuela hipocrática, la cual comienza a abordar problemas de medicina no tan solo desde el punto de vista clínico, sino que comienza a realizar asociación entre la salud y la calidad del agua, entre salud y el tipo de alimento, la vivienda y las condiciones de vida de cada uno de los individuos de esa época. También recomienda a evitar las enfermedades y las recomendaciones iban tanto a los individuos como a la población en general. Y se hace hincapié durante este tiempo en la importancia del procesamiento limpio de los alimentos, de la prudencia con respecto a consumir ciertos alimentos, al consumo de bebida, al baño, al ejercicio físico. Lo importante era preservar la salud y desarrollar un cuerpo. Y esto quedó plasmado en innumerables libros. Además, Hipócrates introduce y redefine el concepto de enfermedad. La enfermedad es el resultado de causas naturales y no a consecuencia de un castigo que proviene de algún dios o de distintos dioses. Estas ideas de mantener un cuerpo limpio y prudencia con la bebida, los baños y esas cosas, también las encontramos no tan solo en los médicos de Grecia, que eran Hipócrates y Galeno en ese periodo, también están en la antigua India, donde, por ejemplo, se designaban responsables del suministro de agua y de la seguridad de los alimentos. Ya en los pueblos babilónicos, que son 3.000, 4.000 años antes de Cristo, ellos habían realizado un complejo sistema de suministro de agua y alcantarillado. En el año 450 a.C., los romanos aplicaban normas de seguridad tanto para los alimentos, para el suministro de agua y para tratar los cadáveres de esa época. Se construyeron en ese periodo un total de 9 acueductos, que son los que surtían de agua a la población de Roma. Y también en esta foto se consigna la cloaca máxima. La cloaca máxima es donde se vertían todas las aguas negras, el alcantarillado de Roma. Esta cloaca, la construcción de la cloaca máxima estuvo hasta hace muy poco tiempo operativa. Duró aproximadamente y tuvo un funcionamiento de 2.500 años para recibir todas las aguas negras que provenían de la ciudad de Roma. Acá no es seguro por qué tenían estos sistemas tan elaborados en la antigüedad, pero se han dado y se han sugerido dos posibles causas. Principalmente durante las primeras civilizaciones había un predominio religioso y por lo tanto existía el concepto de pureza para poder ingresar a los templos y a los diferentes cultos. Por lo tanto, la población debía mantenerse limpia tanto mental como físicamente. Y en el caso de los romanos, se consigna que quizás es la implementación de estas normas y de la construcción de estos grandes acueductos, de los grandes resumideros de alcantarillado y suministros de agua, estaban dados por la comodidad que para ellos les representaba. Si nosotros seguimos viendo cómo evolucionó la epidemiología a lo largo de la historia, llegamos a la Edad Media. Pero acá en la Edad Media,
tanto los médicos como la medicina eran vistos como roles secundarios y había una marcada ideología basada en el cristianismo, principalmente, que había revolucionado al mundo occidental. Y durante este periodo, tanto la medicina y todas las ciencias se registró un lento progreso y se ha sugerido que los factores que contribuyeron a este lento proceso de encontrar y ir avanzando en esta ciencia, uno estaba dado por la caída del Imperio Romano, ya que los pueblos que estaban al norte de Grecia y Roma carecían de la tradición de haber desarrollado las ciencias médicas durante estos siglos. Y la segunda causa que se indica estaba relacionada principalmente por la iglesia cristiana, ya que a ellos más que nada les interesaba el bienestar espiritual, no estaban interesados en buscar o en identificar las enfermedades y de qué forma prevenirlas, sino sus funciones estaban más reducidas a realizar eh, servicios hospitalarios con monjes y monjas, pero ya cuando la población estaba enferma. Y pese a que en este tiempo y en este periodo de la Edad Media estuvieron y se registraron muchas epidemias que mermaron prácticamente la población europea. Una de ellas, y que ha sido la epidemia más importante, es la peste bubónica, que es una patología producida por la bacteria Yersinia pestis y que se propaga principalmente por la picadura de pulgas infectadas que habitan en los roedores. También se puede propagar por contacto con gotas de saliva de personas infectadas o de animales infectados. Pese a la cantidad de epidemias que se registraron en esta época, no se registró un aumento, un progreso de la ciencia. Prácticamente las epidemias de este periodo mermaron mucho a las poblaciones. También se registró otra patología que era la lepra. Pero continuando con la historia, nosotros ya pasamos a una etapa que es el Renacimiento, en donde ya comenzando el Renacimiento, igualmente se seguían presentando muchas muertes por diferentes patologías, y aún se considera que las pestes y las epidemias son castigos de dioses, pero en muchas personas y en las poblaciones se presentaba mucho miedo al contagio, y esto se extendió y por lo tanto empezaron a establecer que la idea de aislar a los contagiados podría ser beneficioso. En algunos casos se intentó aislar, por ejemplo, ciudades, pero el efecto no fue el efecto no fue el convincente. Por ejemplo, la ciudad ya podía estar infectada y por lo tanto no se conseguía, o el agente etiológico se propagaba fácilmente a través del aire, o a través del agua, o a través de fomites. Pero como observamos en esta época, se comenzaron, por ejemplo, a utilizar términos de aislamiento, distanciamiento social, como nosotros los hemos experimentado en los últimos meses, producto del coronavirus tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo. Y si bien en el Renacimiento las epidemias se debía dar medidas radicales para que éstas fueran eficientes y frenar las patologías, en una ciudad de Croacia, en Razgusa, se ordenó que las embarcaciones que
que venían de localidades donde había o existía una sospecha de enfermedad, eran aisladas durante 30 días. Posteriormente, surgió una norma muy similar en la ciudad de Marsella, y en este caso el aislamiento era por un total de 40 días. Y de este modo se introdujo el concepto de cuarentena, que llegó a influir bastante en la lucha contra las enfermedades infecciosas del siglo XX. También yo les indicaba que la lepra en Europa, principalmente mediante la construcción de hospitales para leprosos y a la vez limitar prácticamente todos los derechos de los enfermos de lepra, se terminó por erradicar esta enfermedad bastante infecciosa. Siguiendo con los personajes como relevantes y que marcaron la epidemiología porque contribuyeron a las bases que hoy conocemos, uno de ellos es John Brown. Este personaje era un estadístico y se le considera actualmente como el primer demógrafo. Él utilizó las estadísticas científicas realizando un trabajo de tablas de mortalidad. A él se le encomendó que evaluara la mortalidad infantil. Para ello, Brown estableció una clasificación de las causas de muerte de los niños nacidos vivos y los menores de 6 años. Estas causas de muerte eran las causas conocidas de esa época, y en su estudio, que posteriormente se publicó, identificó que el 36% de los niños nacidos vivos a los 6 años, el 36% presentaba, y finalmente, lamentablemente, se producía la muerte por las distintas enfermedades en comparación al resto de la población. Y esta es la que está acá, es la publicación de las mortalidades infantiles de la ciudad, principalmente de Londres. También a Brown le gustaba observar, y gracias a todos los antecedentes que él fue recogiendo, se pudo establecer el primer censo estadístico de la historia, y se observó la proporción tanto de hombres y mujeres que se encontraban en ese periodo en la ciudad de Londres. Y adicionalmente confeccionó tablas de mortalidad distribuidas por la edad y la probabilidad de supervivencia frente a una misma patología, pero a diferentes edades. ¿Alguna consulta o hasta acá bien? ¿Se escucha bien todo? Continuamos entonces. Otro personaje importante y célebre, y que fue Franco Storo. Muchos de los personajes que yo les estoy mencionando acá, en su tiempo fueron llamados locos, y la mayoría, por no decir a todos, los trabajos de investigación siempre fueron rechazados para ser publicados en las diferentes revistas científicas que se encontraban en esa época. Por ejemplo, Franco Storo sugirió la existencia de gérmenes que podían diseminarse de persona a persona a través de la ropa y el aire. Fue el primero en establecer el concepto de contagio. También publicó una serie de folletos de enfermedades como la lepra, la tuberculosis, la viruela, la rabia, el tifus. En su época, como les comenté, sus hallazgos
y los nuevos conceptos que establecían no fueron tomados de buena manera. Solo con el tiempo, posteriormente, se estableció y se aceptó que el sarampión, la sífilis y la viruela existía la probabilidad de contagio. Y la viruela también fue una de las importantes epidemias que azotó esta época. En Europa murieron alrededor de 60 millones de personas, e incluso a la viruela se le considera como la primera arma biológica utilizada. Se cuenta la historia que los colonos de Massachusetts propagaron entre los nativos y los indios la viruela. Ellos regalaban y obsequiaban a los indígenas las frazadas o vestimenta que habían utilizado los enfermos de viruela. Por lo tanto, con ello con ello conseguían que se provocara una epidemia sumamente severa y grave en la población, que provocaba una disminución de las poblaciones nativas, y con ello a los colonos les era útil porque había una menor población de aborígenes, y también porque podían ocupar sus terrenos. Cosa muy similar se ha indicado que pasó acá en Chile cuando llegaron los españoles. Realizaron algo muy similar con los mapuches, con los indígenas de acá. Les regalaban ropas, obsequiaban elementos que estaban contaminados contaminados con personas que habían enfermado de viruela, y se desarrollaba la enfermedad una vez que estos aborígenes tomaban en contacto y conseguían una disminución de la población nativa de estos lugares. Otro de los personajes más importantes y relevantes de la historia de la epidemiología es Edward Jenner. Edward Jenner fue un médico que posteriormente, una vez que terminó sus estudios, se fue a un poblado rural y comenzó a observar que la enfermedad de la viruela, una enfermedad muy similar a la viruela, se presentaba en ganado. Y lo que hizo fue extraer pus de la mano de las lecheras de estas vacas y se las inoculó a los niños. Una vez inoculada al niño, lo puso en contacto con otros niños o personas que estaban contagiadas con viruela, pero el niño, al estar en contacto con esas personas, no generaba la enfermedad y ninguna sintomatología después de haber sido inoculados con la pus de la mano de la lechera. Por lo tanto, él concluyó y interpretó que la inoculación es un efecto protector, y también trató de publicar su hallazgo, pero fue rechazado por falta de pruebas. Posteriormente, él siguió realizando más estos experimentos, logró realizarlo con 2 años después, hasta con 20 personas, 20 individuos, y logró siempre sacar las mismas conclusiones. Y posteriormente, él publicó un libro donde informó todos sus hallazgos, porque estos no siempre fueron rechazados por las sociedades científicas de la época. Pero a Jenner le debemos mucho, ya que 100 años después de estos descubrimientos de la vacuna, se pudo erradicar y controlar los brotes de viruela que se encontraban en la población. Acá es sumamente importante, y se establecieron también movimientos internacionales pro vacunación a gran escala, y se hicieron campañas masivas. Acá es súper importante, es importante que la ciencia sea capaz de convencer
de los hallazgos, que es prácticamente un requisito esencial para el éxito de la epidemiología y de la salud pública. Porque muchas veces los científicos divulgan sus diferentes trabajos y sus investigaciones, pero queda solamente entre los científicos que ven esa área o ven ese tema, y esto no llega al común de la gente. Hay muchas personas actualmente que han dicho que por qué salió tan rápido la vacuna COVID, que para ellos no es segura, y un sinfín de cosas que dicen las personas porque carecen de información, y esta información muchas personas de ciencia no somos capaces de llevarla al resto de la sociedad. Por ejemplo, yo les podría decir por qué salió tan rápido la vacuna COVID. Punto uno, la vacuna COVID ya se conocía y se tenían antecedentes de estudios del SARS y del MERS, que ambos son provocados por un tipo de coronavirus. Dos, antes, alrededor de unos 25 años atrás, no, en los años 80 más o menos, en los años 80, se comenzó a secuenciar el genoma humano. Para secuenciar el genoma humano se utilizaron muchas técnicas de biología molecular que recién estaban comenzando a desarrollarse. Y el proceso de secuenciación era sumamente largo en cuanto al tiempo que requería. Actualmente, secuenciar un genoma, y si el genoma es pequeño, por ejemplo, como el de este virus, que tiene un peso de 29 kilobases contra 3 megas del genoma humano, este lo puedes secuenciar en un día. Por ejemplo, hay secuenciadores que uno los lleva a terreno, colocas la muestra y y después conectas, es como un tipo de pendrive, y lo conectas al computador y tienes la secuencia genómica del individuo o de la muestra que tú sacaste. Y anteriormente, secuenciar un genoma costaba millones y millones de dólares. Actualmente, secuenciar el genoma de uno cuesta $1.000. Por lo tanto, eso han sido y los hallazgos, y adicionalmente, toda la ciencia y todos los científicos estaban abocados a conseguir la vacuna lo más pronto posible de COVID. Y lo otro es que disponían de recursos económicos, que muchas veces para que se realice una investigación uno tiene que tener recursos financieros. Hay una colega de Concepción que estaba realizando la vacuna del ANTA, pero sus trabajos llegaron hasta cierto punto porque no tenía mayor recursos económicos para seguir efectuando los diferentes análisis. Y lo otro, que también la aplicación de vacunas se demora porque tú necesitas realizar diferentes fases, inocular a personas sanas y después llevarlo al resto de la población. Y muchas veces para poder conseguir a estas personas tú tienes que darle incentivo económico, pero ahora el mundo está dispuesto y muchas personas a inoculárselas gratuitamente y participan masivamente de esos ensayos. Por lo tanto, todos estos factores contribuyeron a que se pudiera obtener lo más rápido posible las diferentes vacunas que actualmente están circulando para poder controlar la pandemia de COVID. Otro de los personajes y pioneros de la epidemiología fue John Snow. Él fue el primero en realizar estudios de epidemiología descriptiva y analítica. Su interés principal era estudiar los brotes de cólera que se presentaban en la ciudad de Londres. Por lo tanto, lo primero que efectuó Snow
fue establecer dónde vivían las personas y dónde trabajaban las personas contagiadas de cólera. Por lo tanto, marcó la residencia en el mapa. Todos los puntos corresponden a uno de los casos de cólera que estaba realizando en su investigación. Y hoy en día, este tipo de mapa se conoce como mapa de puntos, que muestra la distribución de los casos. Snow tenía la hipótesis o la idea de que la fuente de infección para el cólera era el agua. Por lo tanto, marcó las bombas que surtían de agua a la ciudad. Encontramos la primera bomba A, la bomba B y la bomba C, que surtían de agua potable para toda la ciudad. Cuando comenzó a interrogar a las personas que habían enfermado de cólera, pudo identificar que la mayoría de los casos, o por no decir todos, estaban asociados al consumo de agua que provenía de la bomba A. Los residentes le indicaron que no bebían del agua de la bomba B porque la bomba B estaba contaminada. Y en el caso de la bomba C, era muy distante el lugar donde estaba localizada, por lo tanto era más complejo traer el agua de ese lugar y proveerla para el resto de la ciudad. Por lo tanto, Snow concluyó que la bomba A era la principal fuente de agua para toda la ciudad. Sus hallazgos los comunicó a los funcionarios municipales del distrito de Londres y posteriormente ellos retiraron la manija de la bomba, que resultó la que estaba contaminada, y al retirar esta manija se terminó en definitiva todo el brote de cólera que se estaba presentando en aquella época en la ciudad de Londres. Otro de los investigadores importantes fue William Farr. Él fue el padre de la vigilancia y la estadística que conocemos actualmente. Él empezó a recopilar los datos de nacimiento, de mortalidades, de morbilidades con respecto a diferentes patologías y a la vigilancia de enfermedades que se presentaban principalmente durante el puerperio y el puerperio durante y el parto, porque durante ese tiempo generalmente las mujeres que estaban dando a luz no acudían a los centros asistenciales por temor a enfermar, ya que la gran mayoría se contagiaba al llegar a estos centros hospitalarios de enfermedades que estaban presentes en estos lugares. Otro personaje insigne fue Sir William, que trabajó en la fiebre tifoidea. Esta patología es producida por la bacteria Salmonella typhi, y en base a sus antecedentes, él pudo ir recopilando información de las condiciones sanitarias, y él indicaba que esta enfermedad estaba asociada principalmente a las condiciones de agua. Por lo tanto, comenzó a sugerir el clorado del agua y el lavado frecuente de aquellas personas que se dedicaban a la manipulación de alimentos para frenar de esta forma la epidemia de fiebre tifoidea, y para ello
garantizar la limpieza y evitar la transmisión de esta enfermedad. También durante este periodo está Patrick Manson, quien descubrió el papel de los artrópodos como vector de enfermedades, en este caso de la filariosis, y posteriormente con Ross indicaron el papel de los mosquitos en la transmisión del paludismo, que en ese tiempo era sumamente importante y se presentaba masivamente casos de paludismo. Ya llegando a la época moderna, se generó un avance explosivo de toda la ciencia y dentro de ellas la epidemiología no ha sido la excepción. Y desde este punto la epidemiología moderna considera que evolucionó a partir de un esquema que el que se presenta acá, donde hay 3 componentes que son el agente, el hospedero y el medio ambiente. Los que interactúan son independientes uno del otro y se interrelacionan. Esto se conoció como la teoría ecológica y indicaba que en la medida que existe un equilibrio entre estos 3 elementos, no va a existir enfermedad. Pero un tiempo después, esta conceptualización de epidemiología en veterinaria y en general en la humana sufre cambios, ya que se agrega otro factor. Y en este caso es el efecto antropogeno, es el efecto que produce el hombre y que de una u otra manera modifica las condiciones ambientales a través de la deforestación, a través de la contaminación, y este efecto antropógeno está relacionado a las políticas públicas que cada gobierno de cada país del mundo realiza para obtener beneficios tanto económicos como sociales. Las políticas económicas, muchas de las políticas económicas hoy en día privilegian enriquecerse y en desmedro del medio ambiente. Acá en Chile vemos muchos ejemplos de muchas termoeléctricas, construcciones, deforestaciones en la octava región principalmente, y que eso cambia el ecosistema de animales silvestres que están ahí, y eso hace que esos animales silvestres comiencen a migrar a áreas urbanas y tomen en contacto y se relacionen patógenos en los cuales ellos son reservorios, tomen en contacto con los humanos y ahí se genera diversas zoonosis. También las políticas sanitarias no son muy distintas en Asia, en Europa, en Latinoamérica. En cada región son muy diferentes, ya que están relacionadas y todas estas intervenciones y actividad generan un efecto y que se produce un desequilibrio entre estos cuatro elementos importantes. En el siglo XX se caracterizó más que nada por los múltiples avances que se comenzaron a desarrollar. Y el último hito para mencionar es importante, es el surgimiento principalmente de servicios informáticos y computacionales que han colaborado a poder tener una mirada más integral de los problemas relacionados con distintas enfermedades. Ahora se dispone de mejores registros y servicios de epidemiología, de vigilancia epidemiológica. Adicionalmente, hay diferentes técnicas moleculares,
genéticas para el diagnóstico de enfermedades, y en un corto plazo nosotros ahora con genética podemos identificar distintas variedades, distintas cepas de un mismo patógeno que pueden estar afectando y que pueden ser más severas. Por ejemplo, en el caso hoy les voy a dar otro ejemplo de Isavirus, pero no, en este caso de Piscis rickettsia, no, de Piscis rickettsia, pero igual tiene que ver con salmonio. Hay en el sur hay dos tipos de cepa. Hay una cepa que es mucho más agresiva que la otra y produce un mayor daño tanto, tanto en la mortalidad de los animales, en el rango etario en el que se produce, e incluso en agua salada y en agua dulce. Una de las dos cepas que están presentes de Piscis rickettsia salmoni acá en Chile en, lo- en los peces que son cultivados. Ahora vamos a hacer un cambio general de lo que estábamos viendo. No sé si tienen dudas de los grandes personajes o de cómo evolucionó hasta ahora la epidemiología, o continuamos, o quieren tomarse un descanso de 10 minutos. ¿Continuamos? Bueno, igual queda súper poco. Acá más que nada vamos a ver algunos conceptos generales de salud animal y epidemiología. La salud, según la Organización Mundial de Salud, en 1946, la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es el estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo. Hasta hace unos años se predicaba, pero esta definición que dio la OMS se consideraba que era muy subjetiva, porque no son estados absolutos, estar enfermo o estar sano. Y se puede estar enfermo, pero tener capacidad funcional para seguir realizando funciones propias de lo que solicita la sociedad. Y hasta hace unos años se predica que todos los habitantes de todos los países del mundo tengan el nivel suficiente para trabajar productivamente y participar activamente en la comunidad social donde viven. Y desde el año 2000 se introduce el concepto de una salud. Hace más de un siglo se sabe que tanto la salud animal como la salud humana son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas que coexisten. Por ejemplo, hay enfermedades de origen animal donde el hombre es sensible. La influenza, los diferentes tipos de influenza que vienen aviar o porcina, la rabia, la brucelosis, ébola, los diferentes coronavirus, que son riesgos potenciales para la salud pública. Otras enfermedades de transmisión esencialmente de persona a persona, que circulan en los animales o en ellos tienen un reservorio animal, y que pueden causar una grave crisis sanitaria como la que estamos viviendo actualmente. Los murciélagos son un caldo de cultivo de una infinidad de patógenos. La semana pasada salió un trabajo de un científico que indicaba y manifestaba que en sus estudios que había realizado en China con diferentes especies de murciélago,
encontró una variedad significativa de diferentes coronavirus que tienen un potencial sumamente importante para poder desarrollar enfermedades en el resto de la población y a nivel mundial y poder estar bajo las mismas condiciones que estamos actualmente. Si nosotros hay que observar que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son de origen zoonótico. Esto lo establece la OIE. Al menos el 75% de los agentes patógenos de las enfermedades que son reemergentes, como el ébola, la influenza, el VIH, son de origen animal. 5 de las nuevas enfermedades que aparecen cada año, 3 de ellas son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos que puede utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticas, el anthrax, entre algunos ejemplos de patología. Entonces, el concepto de salud animal corresponde a un estado óptimo de producción a través de las condiciones ambientales y de manejo, nutrición adecuada, correctas prácticas de crianza y medicina preventiva, tendientes a evitar los procesos mórbidos que alteran temporal o parcialmente o permanentemente los procesos vitales normales, con la consiguiente disminución o pérdida de la productividad y que involucra un riesgo de transmisión al hombre. Entonces, estos indicadores se refieren no solamente a la presencia o ausencia de agentes etiológicos o a la presencia de signos clínicos, subclínicos, sino que también están relacionados con efectos de la productividad, de la calidad de los productos, de la competitividad y, muy importante, del bienestar de los animales en un sistema. Aunque sea un confinamiento, uno debe garantizar el bienestar de todos los animales. Si un animal está enfermo, afecta considerablemente tanto los niveles productivos como el bienestar de ese animal. Entonces, nosotros nos podríamos hacer las preguntas de ¿por qué trabajamos para fomentar el tener a la población en estado de salud más que reparar la salud perdida? Es para obtener beneficios económicos, todo el retorno económico y elaborar diferentes planes para la salud, para la vialidad, para vivienda, que parten y son parte de los beneficios sociales, para tener intercambios comerciales. Por ejemplo, si yo tengo un foco importante de fiebre aftosa, de Isavirus, por ejemplo, se van a cerrar algunos mercados para donde yo estoy exportando esos productos pecuarios y también los productos de origen frutícola, pueden tener restricción debido a las enfermedades que están presentes en mi población de pecuaria. Para mantener el bienestar animal, para tener un equilibrio ecológico, esto es súper importante porque si hay un desequilibrio, una modificación de los ambientes, voy a causar los mismos problemas de deforestación. Eso hace que migren estas especies animales y silvestres que no han estado en contacto con los humanos y pueden ser reservorios de importantes patógenos. Y para mantener la diversidad genética es importante, ya que si yo realizo la producción de una sola familia y esa familia, por ejemplo, de esa familia porque son las que me entregan los más estándares de calidad
o mayor producción de filete, pero si son susceptibles a una enfermedad, tengo que tener resguardada y mantener una diversidad en mi sistema productivo. Y además que tiene que, la diversidad genética que yo incorporo en mi sistema productivo tiene que relacionarse a través con el medio, porque yo no puedo traer las mejores vacas o los mejores semen de los toros, y yo no tengo las condiciones para que acá se desarrollen todas las potencialidades reproductivas de esos animales. Entonces, la salud animal aparece como un medio para satisfacer las necesidades del ser humano. La producción debe ser óptima si la calidad y la cantidad de los productos pecuarios obtenidos y los servicios prestados es la máxima a partir de los recursos productivos disponibles o las actividades realizadas. El concepto dependerá entonces desde el nivel en el cual se aplica el criterio, reflejando diferentes puntos de vista del productor, del propietario, de la comunidad y de los consumidores, que actualmente los consumidores están mucho más informados. Ustedes cuando, por ejemplo, si comienzan a trabajar en clínicas de pequeños animales, prácticamente el propietario, porque buscó, googleó toda la información, llega y te llega con el diagnóstico prácticamente hecho: doctor o doctora, ¿es esto lo que tiene mi perro o es esto lo que tiene mi gato? ¿Sí? Van a tener que lidiar con ese tipo de personalidades y caracteres. El concepto de enfermedad animal es una alteración de la salud animal, tiene relación con aspectos que generan una menor respuesta esperada a los estándares definidos de acuerdo a indicadores como, por ejemplo, son la producción, la reproducción, la fertilidad que hay y que existe en un plantel animal. Los propósitos de la epidemiología son entregar información que describa la frecuencia y la distribución de la salud y de la enfermedad, el tiempo, hace cuánto se está presentando, el espacio a nivel geográfico y los individuos que se están viendo afectados por esta patología, porque pueden ser solamente en los individuos adultos mayores o pueden ser los pequeños. También identificar qué factores están influenciando la presentación y la severidad de la enfermedad en las poblaciones y cuantificar la interrelación entre la salud y enfermedad. Además, hay que tener presente que la epidemiología debe incorporar otras herramientas, como ya las mencionaba al comienzo de la presentación: las ciencias veterinarias, la economía, la informática. Debe tratar los problemas de manera multidisciplinaria para que todos aporten desde sus puntos de vista y se puedan obtener las mejores soluciones en virtud de la problemática que se está analizando. Y deben mantener una orientación holística, debe ser sumamente riguroso y ajustarse todos los análisis y todas las observaciones al método científico. Y utilizar métodos analíticos cuantitativos que apoyen y fundamenten más la identificación de principalmente estos dados por la estadística, que la estadística es una ciencia en donde no hay mucho es mucho más objetiva para poder determinar y sacar las conclusiones finales. Entonces, la epidemiología seguirá sirviendo a la sociedad si ésta es capaz de adaptarse a los cambios que constantemente está solicitando
la incorporación de nuevas estrategias y resolver los problemas que se le demanden. Esta disciplina es bastante apasionante según los especialistas, pero porque necesita explicarlo y tiene la misión de explicarlo todo, tratar de prevenirlo de todo y contribuir, pero necesita esencialmente del resto de las disciplinas para poder abordar las problemáticas a partir de un todo. Consultas, dudas, sugerencias. No, profe. No, profe, gracias. La presentación de hoy ya terminó. Era esto lo que debíamos ver por programa. La próxima semana vamos a hablar de causalidad, de inferencia epidemiológica, principalmente cuáles son las causas, cuáles son los factores, algunos modelos que se utilizan con regularidad. Bueno, adicionalmente les voy a subir 2 papers que son complementarios. Uno de ellos es de historia de la epidemiología, donde habla de algunos de los autores que yo les mencioné y otros investigadores que hicieron grandes avances, pese a que en su tiempo no fueron reconocidos, y otro de Pasteur, que trata más que nada su vida. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, ¿el video de la clase lo sube al link al Blackboard o se queda en apuntes? No, al link del Blackboard. Eso se Ya. demora como media hora una vez que yo termino la presentación acá, ¿ya? Eso se demora como media hora en que se suba y después yo les comparto el link, ¿ya? ¿Y el link de la reunión siempre va a ser el mismo? Siempre va a ser el mismo, ¿ya? Ya, gracias. Siempre va a ser el mismo y eso, no sé si tienen alguna otra duda, si quedaron con alguna duda, consulta, me pueden escribir. Yo les voy a mandar un correo, porque acá me preguntan si algún correo para enviarles, les voy a mandar mi correo, el correo institucional y el correo personal, el correo de Gmail, que parece que es más rápido, porque ayer parece que se cayó mucho el sistema en la universidad, estaba como muy colapsado y no podían ingresar muchas personas. Y eso, chicos, espero que la clase haya sido de su agrado y suerte para este semestre, porque ustedes son alumnos de cuarto, ¿ya? Y que les pueda ir súper bien en el resto de los cursos, ¿ya? Y la PPT ya se la subí, ¿ya? Pero si la sube, ya, yo la voy a subir antes, la voy a subir antes. Y con respecto a la asistencia, a través de esta plataforma de Zoom, te da la posibilidad de bajarla, así que no se preocupen por la asistencia, ¿ya? De esa forma va a haber quienes asistieron, ¿ya? Eso sería, chicos. ¿Dudas, consultas? ¿O damos por terminada la clase? Ya, un agrado, pues chiquillo. A usted, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy, muy bien.